Bienvenidos nuevamente, chavos, chavas, damas, caballeros. Bienvenidos a esta tercera unidad, a esta última sección de lo que sería orientación vocacional. Recordarán que, bueno, nuestro objetivo de la materia es que ustedes vayan asimilando, aprendiendo los fundamentos de esta materia, de esta disciplina, de esta asignatura, para que puedan decidir a nivel vocacional de una manera más plena, más apropiada, más enriquecida, que les permita pues acceder a un futuro, a un elemento de decisión a su futuro o de su futuro mucho más satisfactorio para ustedes. Vamos pues con lo que sigue. El proyecto de vida. Ya es momento de empezar a hablar no solamente de la cuestión de la elección de una carrera, que eso es como lo más intrascendente de todo. Recordarán que estábamos hablando de cuáles eran los perfiles del estudiante o del aspirante para conseguir o para poder entrar a una carrera específica. Esos perfiles pues son pautas de selección que le van a ayudar a las personas, no solamente a los aspirantes, sino también a los docentes y a las instituciones a poder pues distinguir o discernir dónde van a ser colocados o cómo pueden ser colocados sus estudiantes. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que si ustedes han hecho o han intentado hacer el examen a la UNAM, se van a encontrar con que para cada carrera o para cada área les van a pedir un número específico de aciertos que les van a llevar pues a tener o no el pase de aceptación para esa carrera o para esa área, ¿sale? Y bueno, pues se asume o se sobreentiende que entre más aciertos te piden, más complicada o más difícil es el área. Que no es tan cierto, debo decir, porque a final de cuentas deriva mucho de lo que vas a hacer en esa carrera y de lo que ya dominas, ¿sale? Hay personas que, bueno, por ejemplo, destacan en ¿cómo se llama? Un conocimiento específico, por ejemplo, no sé. Hablando en caso personal, yo destaco mucho en lo que es sociología, psicología y literatura. Teóricamente en ese orden, ¿sale? Mi primera materia más fuerte es sociología, la segunda psicología y la tercera literatura. Al menos eso era en la prepa. Y sin embargo, cuando hice los exámenes de orientación vocacional que luego hacen en algunas instituciones, me salió que yo podía hacer todo. O sea, estaba muy balanceado en todos los elementos constitutivos de lo que es la elección vocacional y por ende se convertía en algo bastante más sencillo de realizar, supuestamente, para mí. Pero la verdad es que no, la verdad es que eso complicó mucho las cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo llegué a ese examen sin un proyecto de vida, sin saber qué hacer conmigo. Entonces nos damos cuenta que no es importante tanto el talento o la capacidad que uno tiene para realizar algo. No es tan trascendente eso, sino el empuje y el sentido que le da uno a ese empuje, a ese impulso de lo que quiere hacer con su vida. ¿De acuerdo? Y entonces vamos pues. El proyecto de vida es definido como un resumen de tu vida actual y de las aspiraciones que tienes, donde se detalla la manera en que trabajarás para alcanzar para alcanzar estos objetivos y los medios que necesitas para llevar esto a cabo, ¿sale? De este modo te vas a asegurar de cumplir estas expectativas o estas metas. Es decir, tener un plan ordenado, organizado, eso es lo que básicamente significa tener un proyecto de vida. Pero volvemos, hay un montón de variables que tenemos que considerar en nuestro devenir para poder ajustar todo lo que nosotros hacemos y hacerlo cuadrar con un plan general. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos miles de facetas, miles de presentaciones, miles de elementos que nos van a alterar ese plan. Pero si nosotros tenemos claro para dónde nos dirigimos, esas alteraciones pasan a un segundo plano. ¿De acuerdo?
hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo bien presente esto. Podemos hacer planes, pero también tenemos que aprender a hacer planes contingentes que nos permitan adaptarnos a las variaciones que se presentan en la vida. ¿Sale? Número 2. En un proyecto de vida también tendrás que profundizar en ti para poder reconocer tus fortalezas, debilidades y hábitos que te benefician o te alejan de tus objetivos. Oh, esto es tan, pero tan complejo de tener. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos bajo el presupuesto o la premisa de que estamos actuando o haciendo el bien. Sale de que tenemos razón. Es bien difícil estimar que tenemos razón en una actividad netamente subjetiva o que vemos como netamente subjetiva. ¿Sale? Tal vez les haya pasado o tal vez les vaya a pasar que de repente les van a preguntar sus padres o familiares: oye, ¿y qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres ser de grande? Y de hecho, por ejemplo, pasa, cuando son unos pequeños, luego les preguntan: oye, ¿qué quieres ser de grande? Y ustedes bien ilusionados dicen alguna cosa idealizada, como bombero, policía. En los 90 decíamos los niños paleontólogos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque era lo que idealizábamos de ver las películas, de saber algunas informaciones de algunas cosas. ¿Sale? Y era ideal. Y no faltaba el parientito molesto que agarraba y nos decía: no, ¿cómo crees? Si optas por esa carrera te vas a morir de hambre, ya no hay. Los que decíamos que queríamos ser paleontólogos dicen: uy, no, te vas a encontrar puro hueso de pollo. O sea, cosas, ¿no? Que de repente emiten los familiares, los parientes, los amigos, sin un pleno conocimiento, ¿sí? No les digo con esto que solamente acepten críticas de personas expertas, porque tampoco se puede tanto. Pero tómenlo de quien viene, ¿sale? Si se dan cuenta que es de una persona que no tiende como a ser muy productiva, muy constructiva con las personas que le rodean, pues no les recomiendo que lo tomen como un criterio tan viable, ¿sale? Si es en cambio una persona que pues ha demostrado o que está viviendo una vida, una existencia más plena, más satisfactoria propiamente hablando, pues entonces sí, ahí pueden tomarlo como un criterio más fidedigno, ¿de acuerdo? Pero siempre tratando de primar lo que ustedes quieren, piensan, sienten y hacen derivado de lo que ya son, ¿de acuerdo? Porque volvemos, hablando de la vocación, hay momentos en los que no tenemos la vocación para hacer una u otra actividad, pero sí tenemos el talento, ¿sale? Por ejemplo, a mí se me dan muy bien los números, ¿sí? Se me da muy bien la matemática, el álgebra, la aritmética, se me dan muy bien, lo entiendo muy rápido, pero me parece muy tedioso, y muy frío, y muy parco, y entonces no lo disfruto. Y cuando no lo disfruto algo, no me gusta realizarlo, ¿sale? Así soy yo, y me ha tomado mi tiempo aceptarlo y admitirlo, y forjar un camino derivado de ello, ¿sale? ¿Me trajo conflictos? Sí me los trajo. Con mi familia, con mis amigos, con mis maestros, con todo mundo que observaba mi talento y que se preguntaba por qué no lo explotaba. ¿Por qué no quiero? Y tomar una decisión de ese grado es muy complicado. ¿Por qué? Porque ese talento no lo quise desarrollar. Quise desarrollar otros, más pegados a mi carrera, más pegados a lo que me gusta. ¿Sale? Yo, por ejemplo, cuando era muy pequeño, era muy tímido. ¿De acuerdo? Y soy actor. ¿Sale? Decidí desarrollar este elemento en pro de una actividad que me apasionó, que me gustó mucho, que fue la actuación, que fue estar trepado encima de un escenario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso me hizo feliz, me hizo sentirme satisfecho, me hizo sentirme pleno, me hizo decir: de aquí soy. Y entonces, cuando lo hice y lo empecé a practicar, me di cuenta que no era tan difícil porque lo quería hacer. Ya visto en retrospectiva, pues sí me tomó mucho tiempo, me tomó mucho esfuerzo, me tomó horas de sacrificio, horas de lágrimas, horas de estudio, horas de ejercicios, que para muchos sería como de: híjole, qué trabajal, pero para mí funcionó. Habrá quienes no, habrá quienes digan: la neta no hay cosas que ameriten tantísimo trabajo,
y opten por desarrollar los talentos que ya tienen de cajón. Y está bien, siempre y cuando puedan experimentar esto que yo ya sentí, que es sentirse plenamente satisfecho de la decisión que tomaron. Yo cada que me subo al escenario me siento lleno, siento que no necesito nada más. Como lo decía en un principio en la primera unidad, ¿de acuerdo? Esa es la idea que trato de transmitirles en estas sesiones o en esta clase, ¿de acuerdo? Y el proyecto de vida tiene que ir encaminado a eso mismo, ¿sale? A poder desarrollar sus potencialidades de una manera armónica que les permita no solo esa plenitud, sino también comer, también tener un ingreso que les permita sustentarse autónomamente, ¿de acuerdo? Es complicado, sí, pero no es imposible. Aquí, por ejemplo, en México, como actor, es difícil desarrollarse. Porque la cultura mexicana no es mucho de la actuación o mucho del consumir ese producto teatral. Es más de consumir el cine, es más de consumir otros entretenimientos distintos, ¿no? Pero, lo importante es entender que también hay manera de sobresalir en este respecto, ¿sale? El asunto es encontrar cómo. Eso es lo más complicado. El cómo, no el por qué, no el para qué. El cómo es el más complicado a nivel de la praxis real, en la vida cotidiana del mexicano. Habrá otros lugares donde sea más importante el para qué, o sea más importante el cómo, o el por qué, ¿sale? Entonces, es cuestión de contextualizarse también, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo ser actor en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, referencia a Old School, discúlpenme. No es lo mismo ser un actor aquí en Ciudad de México que ser un actor en algún pueblito olvidado por Dios, que apenas si tiene un teatro que está abandonado desde hace varios años y que todo el mundo quiere hacer teatro, por ejemplo, ahí, o que todo el mundo aprecia esa forma de arte, ¿sale? Porque los hay, ¿de acuerdo? El punto es contextualizarse, porque también es contextualizar no solamente con lo que se vive socialmente hablando, sino a nivel interno, porque habrá gente que diga, yo quiero ser actor, pero quiero ser actor aquí en la Ciudad de México, no en el pueblito olvidado por Dios, ¿sale? Y eso es importante de tenerlo bien compaginado, porque si no, vamos a generar discrepancias que nos van a llevar a la insatisfacción, a la frustración y por ende a abandonar ese proyecto de vida, ¿de acuerdo? O incluso a ni siquiera poder plantearlo, ¿de acuerdo? Seguimos. Para poder plantear un proyecto de vida adecuadamente, tenemos que entender dónde estamos, ¿sale? Nos preguntamos dónde estoy. Piensen, por ejemplo, en el pasaje de Alicia en el País de las Maravillas cuando conoce al gato, ¿sale? Al gato de Cheshire. Alicia le dice al gato en el bosque perdido, le dice, oye, ¿cómo puedo salir de aquí? Y el gato le responde, pues ¿a dónde vas? Y ella dice, no me importa, lo que quiero es salir de aquí. Y entonces ella se le queda viendo al gato y el gato le responde, pues no te preocupes, tú sigue caminando, si no te importa el destino, ¿qué te preocupa el camino? Y eso es muy cierto, porque si no sabes dónde estás, no sabes para dónde dirigirte, ¿sale? Y entonces no importa dónde vayas, porque vas a estar perdido perpetuamente, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también, aclarándolo ya de una manera más didáctica, tenemos que el preguntarnos dónde estoy, me da conciencia, ¿sale? Conciencia de saber, pues uno, dónde estás a nivel de cómo te acomodas, de cómo te desenvuelves en la vida. Y dices, pues sí, aquí estoy, este soy yo, en esta posición me encuentro, en este punto del espacio y en este punto de la vida. Es importantísimo también aclarar eso, porque si no, no tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí alguna imagen en Facebook o en alguna otra red social, que de hecho esto fue muy famosa en los 2000, en los 2010 a 2012. Fue muy famosa esta imagen del emprendimiento porque fue el boom de los emprendedores, que te decía
o te alentaba desde los tiempos, ¿no? Desde los tiempos propios, a no desesperarte. ¿Por qué? Porque cada una de las personas exitosas de la historia ha tenido sus tiempos. Y uno de los más viejos fue el coronel Sanders, ¿sale? El dueño de Kentucky. Él, él siendo una persona ya mayor, tenía como 50 y tantos años cuando fundó Kentucky Fried Chicken, ¿sale? Que es una de las cadenas de comida rápida más famosas y más importantes de la historia del mundo moderno. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero pues te lo es. ¿Por qué? Pues porque la gente come mucho pollo frito. En recetas secretas, según parece. Pero el punto es contextualizar. El señor tenía todavía ganas, todavía tenía fuerza, todavía tenía tiempo, todavía tenía forma, todavía tenía recursos para poder ejecutar todo este rollo de emprender un negocio como ese. Diferente a, por ejemplo, no sé, ¿quién se les ocurre? Zuckerberg, por ejemplo. Zuckerberg no tenía los recursos en sí mismo. Que bueno, eso es un decir, porque a final de cuentas era estudiante de Harvard, eso no se alcanza de a gratis. Pero tenía un empuje muy importante y sobre todo un foco. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes dirán, pues ¿en qué se parecen? Realmente a nivel pragmático, pues en muy poco. Pero a nivel esencial tenían conciencia de lo que estaban manejando. ¿Sale? El señor Sanders tenía conciencia de que su receta secreta era muy sabrosa. Y entonces podía venderla. El señor Zuckerberg tenía conciencia de que a la gente nos gusta estar perdiendo el tiempo en internet y criticando a los demás. ¿De acuerdo? Y entonces generaron sistemas que les permitieron beneficiarse de esas premisas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicieron? Teniendo claridad. Claridad de cómo lo iban a hacer. ¿Sale? Por ejemplo, el coronel Sanders tuvo que adquirir la claridad de poder tener una producción de pollos, bueno, al menos al principio, bastante grande para satisfacer una demanda pues grande. Y entre más grande se hizo la demanda, más grande tuvo que hacer el abastecimiento de su materia prima. De toda su materia prima. ¿Sale? Zuckerberg tuvo que tener la claridad de cómo iba a hacer llegar estas nociones sociales a los demás. Porque la gente ya lo sabía, ya lo hacía. Lo único que hizo Zuckerberg fue traspolarlo a un contexto de internet, a un contexto digital. ¿Sale? Y conservó esa claridad por muchos años. ¿Sale? Hasta fechas recientes es que empezó a perderse esa claridad porque también empezó a meterse más gente de otras áreas, con otras ideas, con otros elementos que le dieron mayor amplitud a Facebook, que es lo que es ahora el monstruo de redes sociales, que es por todo lo que se le ha ido aportando, que son ideas conscientes y claras. Se tiene mucha claridad de quiénes son los que consumen estos productos, ¿sale? Y por eso, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken no ha lanzado gran cosa nueva, ¿sale? De su receta secreta, su receta con barbecue, su receta crujiente, y a últimas fechas esta receta spicy, ¿no? Esta receta picante, ¿va? Y es en México donde ha pegado más porque a los mexicanos nos encanta comer picante, ¿sale? La mandará tal vez a Asia, pero a Medio Oriente, perdón, pero pues en vez de picante cualquiera le va a poner curry, ¿sale? Porque allá les encanta el curry, ¿sale? Hay que contextualizarlo, hay que tener conciencia de a quién le estás vendiendo en ese caso, y hay que tener claridad. Y lo mismo pasa con el proyecto de vida, hay que tener conciencia de dónde estás, de qué estás haciendo, y una claridad de para dónde vas, ¿sale? ¿Cuál es tu visión hacia dónde vas a llegar? La perspectiva, preguntarse constantemente sobre la perspectiva es un criterio muy importante porque si no, caemos en dogmatismos. En dogmatismos me refiero a que no nos cuestionamos nuestras decisiones, lo cual generalmente descontextualiza nuestro camino, ¿sale? Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren ser millonarios, ¿sale? Y no sé, se meten a una empresa X que les está ofreciendo muy buen dinero, pero no les ofrece prestaciones.
Y dentro de la empresa se encuentran un jefe que es muy buena onda con ustedes, los cuida mucho, les da permisos, les da bonos a cada rato y demás. Pero, oh sorpresa, ese jefe se retira de la empresa y les pide que vayan con él. Y él formó una empresa en la que, no sé, van a dedicarse a hacer otra cosa, pero ustedes son jefes, ¿no? E imagínense que esa empresa que generó el jefe es pues un negocio ilegal, ¿no? Pero ustedes no saben. O ustedes fingen no saber o quieren no saber. Eso sesga su perspectiva, la limita. Y en esa limitante, ustedes se vuelven vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A miles de cosas. Por ejemplo, a que el jefe, que los cuidó mucho, que los procuró, se convierta en un ente que los lleve a, por ejemplo, arriesgarse a ser encarcelados por la ilegalidad de la propia empresa. O que directamente los use de chivo expiatorio. ¿Sale? Si no tienen una perspectiva clara de todo lo que está ocurriendo, son vulnerables. Por eso también es importante tener un equipo de gente confiable a tu alrededor. Gente con la que te puedas apoyar y que sepas con la que vas a contar. Para que te diga tus verdades. Y te diga bien a bien dónde estás. Porque también puedes creer que estás en un lado según tú bien consciente y según tú bien claro. Pero llega alguien y te dice, no, la neta no estás ahí. Y entonces tú tienes que cuestionarte si de verdad tiene razón esa persona o de verdad tienes razón tú. Y evidentemente, si más personas te dicen algo que parece o coincide con lo que te dice el otro, pues sabrás que no estás donde dices que estás. Y hay que modificar. Eso también, tener varias perspectivas o la posibilidad de moverte entre perspectivas, te va a dar flexibilidad. Y adquirir flexibilidad es un detalle trascendental en el proyecto de vida, porque volvemos. La vida cambia, la vida se vive. No somos piedras para ser estáticos perpetuamente. ¿Sale? Si no estamos dispuestos a cambiar, ¿cómo les explico que la vida nos va a comer? La vida nos va a querer llevar por una inercia. Y vamos a llegar a un punto en nuestra vida que vamos a decir, ¿y qué carambas estaba yo haciendo? Que no me di cuenta que he llegado a este punto en mi vida, que no estoy satisfecho, que no lo quiero, que no me hace feliz. ¿De acuerdo? Que no me tiene satisfecho. ¿Sale? Cuidado con la perspectiva, chavos. Y evidentemente cuidar la dirección. Vuelvo al cuento de Alicia. Si no tienen clara la dirección, a dónde van a llegar, que no les importe el camino. Dense la oportunidad también de visualizar el camino, porque también está muy satanizado en la cultura occidental, que requiere mucha productividad, el perderse de vez en cuando. ¿Por qué? Porque mayormente cuando te pierdes ya no te encuentras, dicen. O tardas mucho en encontrarte, pero pues volvemos. ¿Quién establece cuánto es mucho y cuánto es poco? Realmente ustedes. Tendrán una premura de sus padres o de sus familiares, porque sus padres o familiares, sobre todo los padres, los están manteniendo. Pero les puedo garantizar que si ustedes tienen una crisis existencial durante 10 años, mientras no les quiten dinero a sus padres no van a decir ni pío. Les dirán, pues, ¿cómo te sientes? Bien, mal, quién sabe. Ah, ok. ¿Y qué más cuentas? O sea, no ahondarán. ¿Por qué? Porque no les están perjudicando en nada. La gente tiende a opinar cuando se ve perjudicada. Y esa es una visión también parcial, esa es una perspectiva también bien parcial de las cosas. Hay que tener mucho cuidado con esas personas, porque entonces nos damos cuenta que contamos marginalmente con ellas. Es decir, no es que no contemos con ellas, pero solamente contamos en ciertos puntos. ¿Sale? Tengan cuidado. Y tengan cuidado también con esta falta de dirección. No es en sí mala. ¿Sale? Hay muchas personas que acostumbran, por ejemplo, tomarse sabáticos entre sus formaciones, entre sus niveles educativos, para replantearse. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo 2 carreras, soy psicólogo y actor. Y me planteo estudiar una carrera más. Y estudiar una maestría y un posgrado más. De hecho, tengo ya la maestría. Quiero un posgrado más, quiero un doctorado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque he tenido tiempo de planteármelo y de decir, pues sí, lo quiero, me conviene, me satisface, me divierte o lo que sea. Y entonces yo decido en consecuencia. ¿Sale? Curiosamente, mi carrera de arte está en el área 4. Mi carrera de psicología está en el área 3.
que es sociales y humanidades, técnicamente. Y curiosamente ahorita quiero una carrera del área 2, no, del área 1, que es ciencias exactas. Ah, no, espérense, creo que es del área 2. No, porque no es biológicas de la salud. No, es área 1, que quiero una ingeniería en sistemas. Entonces, sale. Muchos dirán, pues, que tal vez no tengo el perfil, pero yo quiero esa carrera. Y entonces me tengo que esforzar de una manera diferente a las personas que probablemente sí tengan el perfil que yo no tengo. Bueno, probablemente, no lo sé. Porque a final de cuentas el perfil también no es algo inamovible, chavos. Lo van desarrollando, lo van acrecentando o lo van disminuyendo de acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo. ¿Sale? Y por eso la dirección cambia constantemente. Es como ir en el mar. De verdad, si ustedes van en un barco, aunque sea el barco más grande del mundo, si no van cuidando el timón, se van a perder por el puro oleaje. Porque todo alrededor se mueve. ¿De acuerdo? Se van a perder por el puro oleaje. Y según ustedes dicen, no, pues yo voy al horizonte, yo voy en dirección al sol. Pero se van a perder. Aunque sigan viendo al sol al frente, se van a perder porque están en otra dirección. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con esas partes. Este es el punto medular por el cual vamos a empezar. Si no sabemos dónde estamos, no podemos decidir a dónde vamos. Porque no sabemos para dónde ir. Siguiente, escribe tu propia historia. Este es un ejercicio muy interesante. Porque de verdad, si lo hacen, tómense el tiempo en hacerlo. No solo como una actividad académica, porque si los pido como una actividad académica, seguramente harán 3 cuartillas y van a decir que es mucho. Pero les garantizo que aún cuando tengan 15 años, 14 años, tienen muchas páginas que llenar. ¿Sale? Muchas. Y de cosas que tal vez no sean súper interesantísimas, pero que son bien interesantes de todas maneras. ¿Sale? Porque vivimos muchas cosas en la vida que nos van predisponiendo a ser quienes somos. ¿De acuerdo? Están nuestros antecedentes, nuestra historia familiar, por ejemplo. No es lo mismo tener un abuelo, por ejemplo, que sobrevivió a la guerra cristera. Y lo tenemos todavía, aunque ya esté muy senil y ya no se le vayan las cabras muy feo. No es lo mismo tener a uno así, a tener a uno más joven. A tener a uno que siempre fue rico y de repente en el último tramo de su vida perdió el dinero. O viceversa. ¿Sale? No es lo mismo tener esos abuelos. No es lo mismo no tener abuelos o no haberlos conocido. ¿Sale? No es lo mismo tener padres ausentes que padres presentes. Y también cómo están ausentes y cómo están presentes. ¿Por qué? Porque hay carreras, por ejemplo, no sé, un ingeniero petroquímico que está mucho en campo, porque mayormente se desenvuelven en campo, en laboratorio. Mayormente andan en plataformas esos sujetos y sujetas, porque también hay mujeres. No me salen con que no hay. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, pues es que qué fea carrera, porque estás solo todo el tiempo en un lugar bien apartado y estás encerrado y en un lugar así como horrible. Pues sí, puede ser que así lo consideren algunos. La persona que lo estudia y que lo hace, seguramente no, o seguramente sí, pero alguna ventaja le debe de ver, ¿sale? E imagínense esa persona como papá o mamá de alguien. No es lo mismo vivir con un papá así que con un papá godín que lo vas a ver todos los días porque trabaja de 9 a 4 o de 9 a 6. ¿Sale? No es lo mismo. O no es lo mismo que tengas un papá artista, ¿no? Que de repente trabaja en las noches o que trabaja nada más los fines de semana o algo así. ¿De acuerdo? Es muy distinto tener ese tipo de vidas y de ese tipo de antecedentes sobre todo. ¿Por qué? Porque también priman valores distintos. Y por favor, vuelvo, no me tomen el concepto de valores, al menos a mí, al menos en esta materia, como ese concepto rancio de tienes el valor o te vale, ¿no? Del respeto y responsabilidad y todas esas cosas que ya han escuchado miles de veces y que ya no tienen sentido de tanto que lo han escuchado. No. Los valores es aquello que consideras valioso, importante, trascendente. ¿Sí? Habrá familias que estén muy educadas, muy criadas, muy formadas a que lo importante es el dinero y se vale. Habrá familias a que digan que lo importante es la familia o son los amigos y se vale. Habrá familias que estén muy hechos a la parte de cada quien lo suyo y cada quien se rasca con sus uñas y se vale. ¿Sale? Siempre y cuando
encuentren sentido y funcionalidad a cada cosa que están planteándose como personas y como grupo. ¿Sale? Porque es bien incongruente que de repente, no sé si les ha pasado, ¿no? Que tengan un pariente que dice, no, es que la familia es primero, la familia es lo mayor de todo el mundo. Y nunca está con su familia esa persona. O sea, eso es una actitud incongruente. Y entonces nos dice que sus valores son otros, diferentes a los que habla. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado también de cómo nos planteamos y de qué tan congruentes somos. Si no generamos suficiente congruencia, vamos a terminar pues insatisfechos y tal vez vamos a terminar afectando a terceros que ni la deben ni la temen. Hay que tener cuidado, chavos, ¿va? Las ideas que tú tienes no son iguales a las que tenías hace 10 años, hace 5 años, hace 4 años, hace una semana. No son exactamente iguales. Han cambiado, se han enriquecido, se han empobrecido, han desaparecido, han aparecido nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Las ideas configuran mucho del elemento primario de una persona, ¿sale? Y es importantísimo tenerlas bien claras, porque si no tenemos claras nuestras ideas, somos presa de muchos elementos que no vamos a poder controlar, porque no estaremos controlando nuestra propia mente. Aguas ahí. Los deseos, los deseos. Si yo les dijera tantas cosas que se pueden hacer con respecto a los deseos. Los deseos son motivadores, curiosamente, sí. Tienen una parte muy positiva para movilizarnos a hacer cosas. El gran problema con los deseos es que son muy parciales y muy poco detallados, en general, ¿sí? Para mayor referencia, ven por ejemplo lo que le dice Aladín, lo que le dice el genio a Aladín en la película de Aladín, el genio de live action, Will Smith. Le dice a Aladín, hazme un príncipe, y le dice el otro, toma en cuenta que hazme un príncipe tiene una inmensa área gris, entonces aguas. Porque puedo hacerte un príncipe y le aparece un príncipe allá a lo lejos, o puedo convertirte a ti en un príncipe. ¿Sale? Es esta parte de cómo planteamos nuestros deseos lo que los va a llevar a que se cumplan o no. Sí. Si quieren hacer algo y lo piden de una manera inadecuada, probablemente no lo vayan a realizar nunca. ¿Sale? ¿Por qué? Porque incluso este plantear deseos no solamente incluye cómo lo digo, sino con qué intención, en qué manera, con qué estructura. No es lo mismo que yo diga, quiero ser, no sé, como cuando yo dije, quiero ser actor, a que yo diga, pues me parece que yo creo, ¿verdad? Considero que con sus mercedes, ¿verdad? Pues me dejen chance de ser actor. Pues no. ¿Sale? Se recibe de maneras diferentes. Ese deseo, a pesar de que es el mismo esencialmente, se recibe de maneras diferentes. Y generalmente los deseos requieren de alguien afuera de nosotros para poder ejecutarse, para poder realizarse. Y si no sabemos planteárselo correctamente, la persona no lo va a llevar a cabo de una manera positiva, adecuada, efectiva siquiera. ¿Sale? Y entonces hay que tener cuidado también ahí. En todos lados hay que tener cuidado, chavos, por favor. Yo les sugiero que tengan cuidado de aquí hasta que se mueran o hasta que alguien les diga lo contrario, ¿va? Porque en todo hay que tener cuidado. Hay que ser prudentes, no cautos, por favor, aguas. La diferencia es importantísima. Decía entonces, metas. Las metas, chavos, tienen que ver con aquello que consideramos valioso, con las ideas que tenemos, con lo que deseamos y con nuestros antecedentes. ¿Sale? No es lo mismo ser un clase mediero cualquiera que pues su meta va a ser, no sé, empezar a ser un junior paps. ¿Sale? Y tener como mucho dinero y una nave y carro y ropa y zapatos y cosas así. A un chico rarámuri que lo que quiere es estudiar, por ejemplo, y salir de su casa que tiene piso de terracería, o sea. Entonces démonos cuenta que todo eso influye de una u otra manera en cómo vamos a plantear nuestras metas. Y démonos cuenta que nuestras metas obedecen no solamente a nuestros deseos y nuestra voluntad, sino a lo que nos configura la sociedad y lo que puede darnos o lo que nos es accesible de esa misma sociedad. ¿Sale? Aguas, chavos.
Si no estamos en contexto de eso, vamos a plantear metas que son francamente irreales, ¿sale? Como que digan, no, pues yo quiero ser astronauta. Y no tienes una carrera que esté relacionada ni remotamente con el ejercicio de un astronauta, que mayormente son científicos. No tienes ganas de emprender algo así. No tienes el instrumento correcto, que es el cuerpo por lo menos, porque estás bien gordito. Y no tienes ganas de bajar de peso. Pero tú quieres ser astronauta porque viste, no sé, Viaje a las Estrellas y pues ahí te pareció que si una alienígena de 150 kilos podía andar en la nave, pues tú también. El problema es que no es así. Una meta de ese tipo no es real. Y hay que saber plantearlas de forma realista, porque si no, nos vamos a perder. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar bien frustrados. Para escribir nuestra propia historia también tenemos que hacer investigación, chavos. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando les toca un tema o aquellas cosas que les gustan, por ejemplo, la música. En la música ustedes lo que hacen es investigar tranquilamente, por ejemplo, sobre su banda favorita, sobre el estilo musical que les gusta, el género que les gusta, y aprenden, tal vez porque hacen una investigación formal o bien estructurada, o porque van recopilando información de lo que les dicen. Aprenden. Y eso también forma parte de su historia. Lo que investigan y van interiorizando como parte de esa investigación empírica que van haciendo. Hay que hacer cálculos también, es importante calcular cosas. No les pido que lo hagan así matemáticamente con fórmulas y funciones. No, porque pues está bien desgastante y no todos lo dominan. Pero pues por lo menos, como dicen, no por ahí, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Calcular qué va a pasar. Y lo podemos hacer realmente, pero hagámoslo desde un razonamiento real, no desde una asunción o presunción o presupuesto absurdo. Como por ejemplo, ya sé que mi mamá se enoja cuando le digo que cocina feo, por ejemplo. Pero ustedes no dejan de decirle que cocina feo. Y entonces asumen que su mamá está loca y se enoja por todo. No, se enoja por las provocaciones, que ustedes saben cuáles son. Y ustedes las hacen, las ejecutan. Y entonces, ¿quién está más loco? ¿La persona que responde a un estímulo o la persona que hace un mismo estímulo esperando una respuesta diferente? ¿Sale, chavos? Aguas. Ay, perdón. Se me salen las babas, discúlpenme. Alcances y limitaciones, chavos. Esperen, dejen tomar un poco de agua porque ya me está afectando mi garganta. Ya van 3 horas, chavos. No, de hecho van como ¿cuánto vamos? Llevamos como casi 2 horas. Casi 2 horas y feria. Casi 2 horas. En fin. Decía, alcances y limitaciones, chavos. Esto es importantísimo que lo tengan bien presente, no solamente para su vida, sino también para todo producto de investigación académico que vayan a realizar. Los alcances y limitaciones son qué sí veo que puede incluirse en mi tema y qué veo que no puede incluirse en mi tema. ¿Sale? No sé si han visto por ahí un meme en Facebook que dice, que es una tesis que dice el título de la tesis es para conseguir el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, creo. Pero el título de la tesis es La bachata como expresión erótico-sensual de la mujer en la sociedad. Y es una tesis, se supone es una tesis de ¿qué? De ciencias de la comunicación o de psicología, la verdad no me acuerdo. Que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la psicología o las ciencias de la comunicación con la bachata? Y más aún con la bachata como expresión erótico-sensual. Pues muy poco, la verdad, pero sí tiene que ver porque todo va ligado, ¿sale? Entonces podemos darle un cierto alcance. Pero tampoco es que sean así hermanos de uña y mugre, por Dios. Tengamos conciencia, tengamos contexto
de hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿De acuerdo? Y sepamos nuestros límites, sepamos hasta dónde decir que no también, porque también muchas veces cuando escribimos nuestra historia nos hacen falta nos, ¿sale? Oye, vamos a robarnos una cosita de esta tienda porque pues la adrenalina y no sé qué, podemos decir no. O podemos decir sí, pero tenemos que tener conciencia de por qué él no y por qué él sí. O para qué. Porque si nada más lo hacemos así como de, ay, pues se siente bien, vamos a hacerlo, es súper parco y súper parcial ese razonamiento. Y entonces muy probablemente vamos a recibir consecuencias que no querramos recibir o que no estemos dispuestos a asumir. ¿De acuerdo? Y tenemos que ser muy claros. Poner esos límites también. Porque muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, conforme vamos creciendo, que nuestros padres nos siguen considerando niños, si no ponemos límites claros, si no ponemos límites bien firmes, ojo, porque podemos, o límites desde el respeto, desde yo también, sí soy tu hijo, pero también soy una persona, y eventualmente me convertiré en un adulto responsable, y si no ponemos límites, ese adulto no puede ser responsable, ¿de acuerdo? Entonces, aguas, chavos. Lo que creo ser para el proyecto de vida, lo que creo ser es bastante trascendente, porque es lo que va a definir o va a determinar de una buena medida, tal vez no completamente, pero sí en una buena medida, qué es lo que voy a hacer, derivado de lo que creo que soy. Si yo, por ejemplo, dice aquí, tenemos una frase de John Lennon que dice, soy un loco o un genio. No creo ser las dos cosas juntas. Curiosamente eso determina una manera de actuar y de ser. Él era conocido por ser muy excéntrico. Bueno, no mucho, pero sí excéntrico. Total, ya andar con Yoko Ono tampoco es la cosa más cuerda del mundo, ¿verdad? Pero el caso es que también fue considerado un genio. Era lo que se decía de él, ¿estaba loco o era un genio? ¿Sale? Y él no sabía por qué va al decantarse, pues era como de, pues es que yo soy yo, ¿sale? Y yo soy yo y tengo rasgos de genio y tengo rasgos de loco, porque es una línea bien delgada. No soy las dos cosas al mismo tiempo. Pero están muy juntas, en mí están muy juntas. Y entonces es difícil discernir la diferencia. Pero es importantísimo entonces que entendamos cuál es el contexto en el que estamos viviendo en el momento en el que lo estamos viendo. Y ahí lo dice, el primer punto es establecer el contexto. Luego establecer los saberes que poseo. Porque yo sé cosas, aunque sea muy joven, ya sé cosas. Piensen por ejemplo en sus hermanitos chiquitos o en los niños pequeños que de repente no paran de hablar porque les cuentan de las maravillas que aprendieron en el kinder. Que son cosas que todos los adultos ya sabemos. Y que para la mayoría es como súper tedioso escucharlos porque es como de, sí, ya sé que el cielo está arriba y el piso está abajo. Sí, ya sé que el pasto es verde porque tiene clorofila, sí. Pero dense cuenta que ya sabemos cosas, ¿sale? Si no supiéramos cosas no podríamos desarrollar un criterio. Y el infravalorar esos saberes a cualquier edad es como infravalorar una parte intelectual de nosotros. Es como asumir que somos tontos, o que el otro es tonto, o que el otro le faltan facultades para pensar. Y no, la verdad es que no. Tal vez le faltan herramientas para diseñar un pensamiento particular, un pensamiento específico con respecto a algo. Pero eso no quiere decir que no sepa, que sea ignorante, porque sí, también la ignorancia es importante. Saber que somos ignorantes, sabernos ignorantes de algo, también es importante porque básicamente nos remite a la primera pregunta, ¿de dónde estoy? Estoy en una posición de ignorancia, entonces necesito tal vez aliviar mi ignorancia, o tal vez no, ¿sale? Por ahí Franco Escamilla tiene un chiste con respecto a que le hacían bullying y le decían Frankenstein. Y él dice, yo les explicaba que Frankenstein era el doctor, no era el monstruo. El monstruo era el monstruo de Frankenstein. Y que a él lo callaban porque Frankenstein, ¿no?
Evidentemente le quité las peladeces porque pues, estamos en un contexto académico. Pero el punto es ese, ¿no? Sabemos cosas. Franco sabía pues que Frankenstein no era el monstruo, sino era el doctor que lo creó. Y el otro sabía que tenía que burlarse de Franco, ¿no? Porque era gordo y porque usaba zapatos ortopédicos y porque no veía, ¿no? Porque tenía lentes. Eso lo saben. Y depende de cada quien cuestionar ese saber. Franco probablemente se quiso cuestionar, pues sí lo sé y a ver de qué me sirve. Y el otro no. Para el otro fue como, ¿qué será? Como, pues ya lo veo y como lo estoy viendo es real y como es real me da risa y como me da risa me tengo que burlar de ello. No necesito crecer más para aprender que ser un bully es una posición, es una actitud ontológica bastante inadecuada y que me granjea enemigos. Y que tal vez yo tenga fuerza para encararlos y lo que sea, pero por ejemplo me aísla de ellos, de las personas, me vuelve una persona no grata. Y entonces me convierto en alguien a quien no le gusta que le hablen, o más dicho, no le gusta a las personas hablarle a esta persona. Y oh sorpresa, yo me encuentro que tal vez sí me gusta hablar con la gente, tal vez sí me gusta tener amigos, pero si soy así, pues estoy contrapunteándome a mí mismo. ¿Sale? Aguas. Las ideas provienen de los saberes y de las experiencias. Y es importante saber plasmarlas, saber llevarlas a algún buen término, alguna buena acción. No porque sea moralmente buena, sino porque sea constructiva. Porque es muy fácil destruir, ¿sale? No es tan fácil construir. Es muy sencillo destruir y llevar a la destrucción a la gente no es bueno desde el punto de vista que no es funcional, porque necesitamos de las personas. Somos seres sociales y sociables. Y cuando destruimos a alguien, no solamente lo destruimos a él, nos destruimos a nosotros mismos en alguna parte de nuestra individualidad o humanidad. Tengan cuidado, chavos, porque nos estamos deshumanizando derivado de esas destruccioncillas que hacemos del otro. Y entonces llega un punto en el que ya deshumanizados nada nos sabe, nada es placentero, nada es agradable. Y entonces es vivir una vida vacía, chavos. Yo les pregunto, ¿eso quieren? Yo espero que no. Que justamente nos lleva a la parte de los sentimientos. Tenemos que saber cómo sentir. La gente no nos enseña a sentir. De hecho, nos enseña a cómo no sentir. Y es un absurdo porque los sentimientos ya estaban ahí desde un principio. ¿Sí? Si vieron la película de Intensamente, ahí estaban. Ahí los vimos con esta representación de las emociones de Riley. ¿Sale? Estaban desde el comienzo. Y son parte de lo que nos define. Pero tenemos que aprender a mesurarlos, a llevarlos a un control que nos permite expresarlos de forma sana. Ustedes se dieron cuenta que cuando la ira tomaba el control, Riley siempre estaba fúrica. Y tal vez tenía razón. Pero hay que tener la conciencia de cómo controlarlos, porque entonces la metía en problemas, ¿no? Está esa escena donde se pelea con su papá y su papá la manda a su cuarto. Cuando ella podría haber querido genuinamente, no sé, tal vez regresar a la casa, ¿no? Tal vez ir un fin de semana o algo así, ¿no? Regresar al lugar de donde vino después de mudarse. Que ya no lo consiguió, volvemos por la influencia de la ira, ¿sale? Porque sí pudo haber estado enojada, pero si hubiera controlado mejor su ira, si hubiera dirigido mejor su ira, no habría tenido ese resultado. Tal vez habría tenido uno parecido, pero no tan malo. ¿Sale? Total, no tenía ya nada que perder y sin embargo logró perder más. Logró perder la estabilidad con su papá, la calma con su papá. ¿Sale? Hay que aprender a dominar nuestras emociones, porque no son malas. Es malo que nos dejemos invadir por ellas al grado de que nos deprivan de la habilidad de razonar correctamente. Ahí sí, pero tampoco es que pase tan seguido, ¿va? Al menos no si no lo dejamos hacerlo. Y las perspectivas en cuanto a lo que creo ser, es básicamente como preguntarse qué creo alcanzar a tener o a lograr. ¿Sale? Y es un plantearse a ti mismo qué quiero hacer de mi vida después, qué quiero ser de grande. ¿Sale? Esa perspectiva
tiene que integrar todos los factores anteriores, porque si no, es como enriquecerse y agarrar muchas herramientas para luego ir a tirarlas. O sea, es como muy absurdo. La prospectiva nos tiene que llevar al punto en el que nosotros digamos, aquí, esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero hacer, así me desenvuelvo en mi vida. ¿De acuerdo? Y así me quiero desenvolver en el futuro. Transforma tus sueños en realidad. Esta es un marcaje que así viene el programa. Así viene en el programa. Yo no lo puse, a mí se me hace muy cursi. Pero bueno, cada quien. Y la verdad es que tiene muy buenos puntos. Por ejemplo, transforma tus sueños en realidad. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente siendo realistas. ¿Sale? No podemos, por ejemplo, al menos no de forma sencilla. Por ejemplo, si mi sueño para hacerlo realidad es tener un unicornio como el de las leyendas, que es una especie de yegua crecida o un caballo crecido blanco inmaculado, brillante, con una crin plateada y con este cuerno grande y enroscado que brilla y tiene propiedades mágicas, y que básicamente el unicornio vive bajo el arco iris, pues probablemente no lo pueda acceder a él. Pero por ejemplo, hay unicornios en la vida real. Está el narval, que es una especie de ballena unicornia. Que bueno, así le llaman, pero el cuerno es en realidad un colmillo. Pero bueno, ahí está. ¿Y cuántas personas conocen al narval, por ejemplo? ¿Sale? Entonces ya lo hace tan único, o casi tan único como el unicornio. Bien. Y es realista, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren ser millonarios, pero se la pasan echando la flojera, déjenme les digo que, salvo que tengan una idea genial, que sea fácil de ejecutar y que les dé muchos dividendos, si siguen así, flojeando, no lo van a hacer. No van a ser ricos. Porque también requiere un trabajo, un esfuerzo importante. De alguien. Porque han habido personas que se han hecho ricas siendo holgazanas, explotando la fuerza de trabajo de alguien más. Aguas ahí, chavos, porque también eso lleva consecuencias. ¿Sale? Para transformar tus sueños en realidad también requieres orden. Denme un momento, voy a tomar agua. Orden es importante. Orden es importante porque si no tenemos orden, es como intentar construir un edificio empezando por el techo. ¿Sale? No sé si vieron por ahí una noticia de que creo que fueron japoneses o chinos que construyeron un edificio de X cantidad de pisos y de cuartos en la mitad del tiempo, utilizando un sistema que le permite al constructor manejar los materiales de una manera más eficaz. Consiste el sistema en una especie de ¿cómo se llama? De bodega o de cuarto, no sé cómo describírselos, en el cual ellos prefabrican, o más bien dicho ensamblan paredes prefabricadas y las van superponiendo, pero empiezan siempre por el primer piso, el de abajo. No empiezan por el techo. ¿Sale? Que curiosamente, en algunos modelos, ese cuarto, esa unidad se termina convirtiendo en el techo, pero es lo último que se hace. ¿Sale? Entonces por eso requiere orden. No podemos ir directamente al éxito si no pasamos primero por el aprendizaje que lo va a sustentar. ¿De acuerdo? Necesitas concentrarte para conseguir tus sueños hechos realidad. Necesitas concentrarte. Y véanlo así, chavos. Pregúntense, ¿de la última vez que soñaron todavía se acuerdan qué soñaron? Bien, al detalle. O incluso traten de hacer el ejercicio con la próxima vez que sueñen. Traten de retener y escribir ese sueño en un diario o en una hoja,
Y se van a dar cuenta que les va a costar trabajo recuperar esas memorias, aún concentrados. ¿Por qué? Porque la memoria humana es poco fiable, de hecho, por un lado. Y por el otro, es porque es difícil concentrarse recién despiertos. Había un grupo llamado los surrealistas, entre ellos pues, Salvador Dalí, que tenían por costumbre llevar diarios de sueños. ¿Para qué? Para inspirarse en sus obras surrealistas. Por eso las obras surrealistas retratan pasajes de sueños, pasajes irreales. ¿Sale? También para realizar tus sueños necesitas disciplina. Disciplina que te ayude a mantener el orden, a mantenerte realista y a mantenerte concentrado. ¿Sí? Dicen por ahí que, por ejemplo, Isaac Newton tenía la costumbre de salirse cada mañana desnudo a su patio, allá en Inglaterra. Que santo Dios, hay que estar un poquito zafado para salirte en el clima frío de Inglaterra desnudo a la calle. Para poder, según él, inspirarse o tener como esta parte de decir, me ayuda a activar mis neuronas, ¿no? Él hacía eso, y él lo hacía diario. Esa era su disciplina, curiosamente. Por favor, no tomen la disciplina como una obligación de orden, no. La disciplina es esta parte que te permite mantener una rutina que tenga sentido para ti, ¿de acuerdo? Y mantenerte enfocado en un trabajo que tenga sentido para ti. Eso es realmente la disciplina a nivel pragmático, ¿sale? Luego, aglomera recursos, por favor. Si no tienes los recursos suficientes no vas a poder construir nada. Y véanlo, por ejemplo, los que juegan videojuegos, ¿sí? Cuando juegan videojuegos en una plataforma X, se van a encontrar, por ejemplo, con que pueden construir muros, pueden construir plataformas, pueden construir rampas, pueden construir cosas. Pero para eso necesitan los recursos. Cuando no tienen los recursos, evidentemente no van a poder construir absolutamente nada. Entonces, por favor, chavos, dense cuenta que también aquellos que adoran los videojuegos, también los videojuegos están muy basados en su vida. Entonces, aguas, chavos, por favor. Bien. Finalmente, reúne talento, capacidad, aptitud y actitud. Puede ser interno tuyo, pero también puede ser con personas con las que puedas confiar. Aglomera tus talentos, ¿sale? Tus talentos son útiles. Nada más que entiende cuáles son, ¿sale? Si no los entiendes, pues evidentemente no los vas a poder usar adecuadamente. O hay gente, por ejemplo, que tiene el talento de notar el talento de los otros, ¿sale? Tal vez puedan recurrir a alguien así para que les explique cómo es su talento, o ustedes sean así y puedan aglomerar gente que tenga talento del cual ustedes puedan valerse para hacerse de otros satisfactores. También se vale, siempre y cuando estén claros todos de lo que pasa. La capacidad, la aptitud y la actitud. Todos tenemos capacidades, ya se dijo. Todos tenemos aptitudes, ya se dijo. Pero lo que no se ha dicho es la actitud. Imagínense, por ejemplo, yo, que les comentaba que no me gusta desempeñarme a nivel de las matemáticas, aunque se me dan muy bien. Tengo una mala actitud con respecto a las matemáticas, porque principalmente tuve malos profesores de matemáticas, aunque tuve muchos buenos, para eso y al hecho de que a mi padre le fascinaban las matemáticas y a mí no tanto, ¿no? Entonces casi todo me lo quería compaginar con matemáticas. Y sin embargo, por ejemplo, yo soy mucho de la filosofía, que es supuestamente un pensamiento opuesto a las matemáticas, según. Pero oh, sorpresa, nos encontramos que, por ejemplo, desde los orígenes de la filosofía occidental, que están en Sócrates, Platón y Aristóteles, Platón era una persona que explicaba todo con números. Ahí están las matemáticas. Y curioso, mi actitud para la filosofía y los filósofos es mucho más positiva que para la matemática y los matemáticos. Y sin embargo convergen en ese elemento. ¿Sale? Aguas ahí, chavos. También tener una actitud es importante. ¿Por qué? Porque también la actitud varía, chavos.
Es bueno que de repente, por defender sus ideales, por defender sus criterios, por defender lo que ustedes saben que es correcto, tengan una mala actitud con alguien. No desproporcionando, pero sí. Pero también hay momentos en los que hay que saber cuándo medir esa actitud y tener una mejor actitud. No nada más porque me cae bien, sino porque es necesario, porque hay que pensar estratégicamente. ¿Sale? No puedo llegar y decir, ay, pues me chocan los ruquitos y ya, ¿no? Y siempre voy a tener una mala actitud con los viejitos. Y de repente conozco a uno que está muy dispuesto a invertir en un proyecto de un joven, pero porque me caen mal los viejitos no le voy a hablar. Pues, o sea, es como suplicar fracasar desde el principio, desde antes de empezar inclusive. Por favor, dense cuenta de cómo se proporcionan las cosas realmente. Diseña el bosquejo de tu vida, que es básicamente haz tus sueños realidad, pero ya de forma concreta. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer concretamente? Con los detalles. Siendo detallistas. ¿Por qué? Porque los detalles, chavos, los detalles nos van a ayudar a visualizar claramente todo. Si yo les digo, imagínense un campo de flores, pues tal vez lo harán, pero no se van a sentir en situación de hasta que no imaginen los detalles. Si no les digo que son flores blancas, amarillas, rojas, lilas o lo que sea, no se van a sentir en situación de estar imaginándolo realmente. ¿Sí? Hay que poner detalles para la visualización. El bosquejo de la vida lo que pretende es hacer eso, ponerte detalles para que visualices cómo va a ser tu vida. ¿Sí? Si tú dices, quiero ser, no sé, abogado, ponle detalles a ese abogado. ¿Vas a ser abogado en qué? No sé, civil, abogado penal, abogado bursátil o qué. ¿Sale? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en un despacho? ¿Lo vas a hacer en una dependencia de gobierno? ¿Cómo te ves? ¿Sale? Y con la mayor cantidad de detalles posibles. Enuncia y enumera. Esto es parte de los detalles. Enuncia y enumera los detalles. No solamente del entorno en el que te ves, sino también cómo te percibes. Si te percibes seguro, confiado, relajado, alegre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Organiza. Es importantísimo que con el bosquejo de la vida organices pues tu vida. ¿Sale? Y volvemos. Necesitas ese orden para hacer las cosas. No puedes decir, quiero ser el mejor rapero del mundo cuando ni siquiera dominas los géneros de rap, cuando ni siquiera puedes hablar bien. ¿Sale? Cuando ni siquiera ensayas el improvisar o el componer canciones en rap. ¿De acuerdo? Hay que organizarse para hacerlo. Decide, chavos, decide. La decisión es una de las cosas más importantes que podemos encontrar en la vida. El decidir nos va a llevar a plantear escenarios o no. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, quiero ser un músico famoso y sé tocar mucha música de muchos tipos diferentes, pero yo agarro y decido por tocar música de los 80s, covers de los 80s, pues lo más probable es que solamente me desarrolle en un cierto nicho de consumo. Gente que le gustan los covers de los 40, de los 80s, ¿sale? Y eso me va a llevar a decidir otras cosas, pero puedo decidir otras tantas, ¿no? Como le ha pasado a muchas bandas, que de repente se sale el solista y se pone a hacer un género diferente al que hacía con la banda. Esa es una decisión para afirmar su separidad del grupo musical. Pero es importantísimo no perdernos en la parte de qué estamos decidiendo y para qué lo estamos decidiendo. ¿Sale? Estima, que también tiene que ver con la parte de calcular, chavos. Estima. Calcula el valor de las cosas y de las personas, no porque tengan que valer algo, sino por cuán importantes son para ti. Si el bosquejo de tu vida dice tengo que centrarme en el trabajo, probablemente vas a descuidar a tu familia. Y si vas a descuidar a tu familia, pues ¿por qué tienes familia, no? Es importante entender esta diferencia sutil, porque si no, entonces no vamos a saber qué vamos a hacer con nuestra vida realmente.
Y finalmente, una vez que ejecutes todo esto, corrige. ¿Sale? Coteja y corrige. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a elegir de forma perfecta. ¿Sale? Tendremos fallitas, tenemos errores, tenemos elementos discrepantes, elementos incongruentes. Y hay que corregirlos. No solamente porque la reguemos, sino porque también a lo largo de la historia, las circunstancias y uno mismo irá cambiando, lo cual altera esa configuración base, que hay que ir modificando de acuerdo al contexto que estamos viviendo. ¿Sale? Dibuja tu proyecto de vida y plantea tu vida a corto, mediano y largo plazo. Oh chavos, el poner metas a corto, mediano y largo plazo. Esto es una cosa, perdón, tremenda. ¿Por qué? Porque básicamente implica poner orden, ponerse fechas, ponerse plazos, ponerse estructuras, ¿no? Y por ejemplo, el corto plazo abarca desde minutos, a partir de ahora hacia el futuro, hasta tal vez unos días, una o 2 semanas máximo. El mediano abarca de esa 1 o 2 semanas a meses. Y el largo abarca de esos meses a los años. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado de cómo planteamos. Porque, por ejemplo, hay que contextualizar. Si ustedes dicen, yo voy a tener una empresa en 5 años, van a tener que trabajarle bien duro. Pero también si dicen, voy a tener una empresa en 10 años, van a tener que trabajarle bien duro, pero de forma diferente. Y es un proceso. ¿Sale? Es un proceso cada quien que lleva para un mismo fin. Pero es un proceso. Si no se dan el chance de vivir ese proceso, van a terminar regando, se van a equivocar. Van a hacer mal los cálculos. Imagínense, por ejemplo, que ponen un negocio de comida. Y ese negocio de comida lo abastecen con un montón de comida. Pero un montón así, horriblemente grande, obscena la cantidad de comida. Y en su primera semana de venta tienen un total de 10 clientes. Pero ustedes tienen comida para 90 clientes. Es decir, les queda comida para 80 clientes. Pero solamente abastecen a 10 por semana. Entonces les queda comida para 8 semanas más. Y la mayoría de los perecederos que no llevan conservadores no aguantan los 15 días. Es decir, las 2 semanas. Y entonces, después de esas 2 semanas, si tienen perecederos sin conservadores, les van a faltar 6 semanas más que cubrir, en las cuales van a tener que abastecerse otra vez de esa comida. Y si no se pueden abastecer, van a tener que gastar. Y van a venir más gastos por envío apresurado, por el volumen y demás. Y eso solamente por no ponerse una meta a corto plazo, que es cuánto voy a vender, cuándo voy a vender, de qué horas a qué horas voy a vender y a qué precio lo voy a poner. ¿Sale? Metas a corto plazo, metas a mediano plazo es lo mismo. Checar el plazo. Es como cuando contratan un crédito, chavos. Es más, inclusive, todo mundo supongo que conoce Electra y sus precios bajos o sus abonos chiquitos para pagar poquito. ¿Sale? Es una transota gigante, pero así horrible y obscena. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan la cuenta, por ejemplo, no sé, ustedes se quieren comprar un electrodoméstico, una consola, un algo, cuesta 1,000 pesos de contado. Es decir, que si pagas en ese momento te cuesta 1,000 pesos. Puedes pagarlo en efectivo o con tarjeta de débito, pero 1,000 pesos si lo pagas en esa exhibición. Su precio normal es de 1,200. Entonces te ahorras 200 pesos por el pago de contado. O puedes, si no tienes todo el dinero completo, adquirir este producto a crédito. Un crédito que te va a cobrar el 10% de tu compra. Es decir, vas a pagar
110% al final. 110% del precio al final. Es decir, que si costaba 1,000 pesos, al final del plazo vas a pagar 1,100 pesos. ¿Sale? Y entonces se va a poner pues más rudo eso. Aguas ahí, chavos. Aguas. Porque si no miden bien sus plazos, se los van a comer. Y pasa en todo, en la vida, en los bancos, en las caducidades. Aguas, aguas, aguas. ¿Sale? Y finalmente, chavos, ¿qué carrera estudiar? Para responder esta pregunta, que aquí no está planteada como pregunta porque a final de cuentas es un discurso, es un elemento que nos vamos a encontrar en nuestra vida muy variablemente, muy presente en diferentes etapas y momentos de la vida. Pero pues básicamente para responder esa pregunta, esa duda, tenemos que responder tres dudas elementales más. ¿Qué, cómo y para qué? En el qué tenemos que preguntarnos pues, qué sé hacer, qué me interesa hacer, qué me gusta hacer, qué deseo hacer y qué me satisface hacer. En el cómo lo voy a hacer, cómo me voy a sentir, cómo llegaré a hacer eso, cómo me afectará a mí y a los míos. Y en el para qué lo voy a hacer, para qué tomaré esa decisión, para qué usaré esos recursos o ese recurso. ¿Sale? Si determinamos esos elementos, podemos ajustarnos y saber qué carrera vamos a estudiar. Porque si por ejemplo yo digo, ¿qué sé hacer? Pues yo sé cocinar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O cómo es que voy a llegar a esa parte de ser un cocinero, por ejemplo? ¿O cómo me afecta el saber cocinar? Pues yo digo, pues sé cocinar, pero no me gusta cocinar. Y entonces no tengo un para qué hacerlo. Y entonces probablemente descarte gastronomía o nutrición. ¿Sale? Pero digo, caray, ¿qué sé hacer? ¿O qué me interesa? Pues me interesa, no sé, me interesa la pintura o la escultura. Pero no sé esculpir. Y entonces tal vez el cómo y cómo llegaré a ello, pues tal vez formándome como escultor, aprendiendo técnicas escultóricas. ¿Y para qué lo voy a hacer? Pues para satisfacerme, ¿no? ¿O para qué voy a tomar esa decisión? Pues para vivir pleno, para vivir bien, porque es lo que me interesa, lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y entonces, desde ahí puedo decidir tal vez dedicarme a la escultura, a las artes. O tal vez, sí me interesa la escultura, pero por ejemplo, yo sé construir cosas con bloques. Entonces, ¿qué tal? ¿Quién quita que logro compaginar eso con, por ejemplo, no sé, arquitectura? Así es un cómo. Y el para qué, pues también para tener un ingreso bueno, porque también los arquitectos ganan bien. ¿Sale? Entonces tenemos muchas cuestiones que podemos gestionar, que podemos llevar a cabo en nuestra vida para poder establecer o esclarecer qué carrera queremos estudiar. ¿Sale? Respondiendo esas tres preguntas fundamentales en esas variantes, hay algunas otras que no son tan trascendentes, pero que al final de cuentas también nos ayudan a clarificar. ¿Sale? Y volvemos, siempre y cuando tengamos claro todo, no tenemos por qué preocuparnos de gran cosa. Solamente de ejecutar las cosas que nos va pidiendo la vida misma, el contexto que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Espero que no tengan más dudas, espero que no tengan más inquietudes y que haya quedado muy claro este tema y todos los demás de todas las unidades. Sin más que agregar, pues yo me retiro, me despido, chavos.